Tenemos el gustazo de saludar a Fernando Daniel Gómez, compañero que lo pueden leer en Radiográfica y en Infonativa. ¿Cómo te va, Fer, querido? ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Todo bien? Bien, hermano. Bueno, queríamos escucharte un día como hoy. Sí, qué sé yo, atravesado por la noticia, ¿no? La verdad que no, uno no lo... son cosas que uno no termina de masticar nunca. Yo, como católico, tendría que estar feliz de que Francisco está en el reino de los cielos, que Francisco deja un legado. Pero bueno, también es difícil perder la cercanía con un papa nacido en esta misma tierra y que, como vos decías recién, ¿no? En alguna medida es síntesis y contradicciones construidas en la Argentina proyectada a un pensamiento universal. Y eso es, yo creo, el tamaño de eso no lo vamos a terminar de ver por mucho tiempo, porque no sé si está en Occidente la racionalidad posible para poder pensar en perspectiva el significado de lo que es, de, de lo que fue o lo que es Francisco. Entonces, nada, qué sé yo. Va a haber que masticar bastante y trabajar sobre sus enseñanzas. ¿Sí? Me parece que más allá de las estupideces coyunturales y demás que puedan ir surgiendo, dejó textos escritos, dejó tres encíclicas, dos de ellas son vitales para entender eh, un contexto de modernidad líquida como el que vivimos hoy, que pueden poner en perspectiva eh, el significado de la fe, el significado de la esperanza, el significado de la comunidad, el significado de lo colectivo, el significado de lo social, el significado de las asimetrías sociales construidas a lo largo de este tiempo en Occidente, como son Laudato Si y Fratelli Tutti, son dos encíclicas que durante su papado no la terminamos de masticar y ojalá podamos terminar de darle la real dimensión que tienen por lo que sacuden la conciencia política en un tiempo que, como dije recién, ¿no? Digo, Occidente se está fagocitando racionalidad, se está fagocitando filosofía, se está fagocitando intelectualidad, se está fagocitando la capacidad y la potencialidad de la construcción de certezas colectivas, en un tiempo en que Occidente entró en ese laberinto de idiocia como perspectiva social, abrazar a Francisco es vital. Y yo creo que como todo papa y como un papa nacido en esta tierra, nacido al sur del Río Bravo, digo, porque es mucho más que argentino, también significó una esperanza para los humildes de esta tierra, ¿no? Y sin lugar a duda es ahí donde, donde más se sufren donde más se hace evidente el desamparo espiritual, porque el material ya se padece todos los días, ¿no? Y cuando se pierde esa, ese hombro donde apoyarse, digo, porque en definitiva Francisco se ofrecía para eso todo el tiempo, eh, más se sufre. Porque resiente las construcciones políticas, resiente las construcciones sociales, resiente. Y lo vamos a ver en este tiempo, inevitablemente, ¿no? Francisco, su papado como un tábano permanente, zumbándonos para que la política fuera menos individualista y más colectiva, para que la militancia abrazara la construcción social por sobre las disputas electorales, que soñemos, que tengamos esperanza, que podamos construir sueños colectivos, que es mucho más, ¿eh? Nadie sueña con ser concejal, uno soñaba con liberar la patria. Eh, un papa que habla de la patria, que habla de nuestra patria, qué sé yo.
que va a ser tanto para extrañarlo que realmente yo estoy atravesado demasiado por la noticia, qué sé yo. De los últimos planteos que hizo, uno recuerda cuando habló del tema de los jubilados, cuando discutió la cuestión de la meritocracia, hablándole a los magnates de las grandes tecnológicas de Occidente, cuando le habló a los empresarios, hoy repasamos los audios en plena pandemia, a los empresarios cristianos diciéndole hay que invertir, no hay que llevar la plata a los paraísos. Cuando habló de la inteligencia artificial, cuando habló de Malvinas, cuando habló del trabajo por sobre el afán de riqueza, cuando habló de la paz. Me parece que, bueno, vos ahí hablabas de Laudato Si, que es la palabra de Perón del 70, pero proyectada a nivel mundial. Como coincido y hoy lo decíamos con Gabriel, va a llevar un tiempo masticar, discutir y sobre todo, bueno, que haga carne en nuevos liderazgos y en más pueblo organizado, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, se fue un liderazgo, porque lo que perdemos, es decir, lo que perdemos es un liderazgo en el tiempo real, porque Francisco no era de esos papas ocupados de lo espiritual solamente, ¿no? Hay pastores que se preocupan por la fe como un fenómeno espiritual y otros que necesitan que el mundo que nos toca atravesar en esta vida sea lo más parecido al reino de los cielos, ¿no? Digo que seamos capaces de construir no una liberación de los espíritus en la vida eterna, sino una liberación de la vida de los que atravesamos la tierra, también en esta tierra, también en nuestra patria. Francisco no era un tipo desatendido de la realidad, era alguien que levantaba la voz en una guerra, que levantaba la voz frente al saqueo, que levantaba la voz con las asimetrías sociales, no ausente. Entonces, en esa no ausencia, más allá de lo que queda escrito, uno pierde un liderazgo para un tiempo. El liderazgo temporal de Francisco es lo que más nos va a doler en esta etapa. Eh, Porque, vuelvo a insistir, su liderazgo trasciende lo espiritual. Era un liderazgo filosófico, social, cultural, político. Quizás el más importante que haya podido construir la Argentina en en su historia, para ponerlo en términos objetivos, o ponerlo en perspectiva, no sé si objetivos, digo, por lo menos es la posibilidad de que el pensamiento nacional haya atravesado fronteras y haya atravesado corazones y haya atravesado la cabeza de un universo de personas en Occidente que no, no lo logró ningún otro liderazgo político, social, religioso a lo largo de la historia. Eso es un factor. Y se pierde en tiempo real. Se pierde en qué tiene para decirnos Francisco en, 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 en- en este canibalismo que ofrece Occidente en este tiempo de disputas geopolíticas. ¿Qué tiene para decirnos Francisco sobre el tecnofeudalismo? Y sin duda nos ha dejado pistas, pero nos va a faltar la palabra permanente. Bueno, eh, lo que tenemos que asumir es que el legado que deja Francisco es la necesidad de poder eh, construir liderazgos fuertes, éticos, morales, en los que la producción política se aferre a las convicciones de construir sueños y esperanzas en este nuestro mundo, en el mundo real, no en el ombligo de la dirigencia política, sino en ahí donde más se sufren las condiciones de las asimetrías sociales, en los más humildes. Me parece que ahí es donde podemos, por lo menos, poner un granito de arena para que sea menos dolorosa su ausencia. Fer, ¿te queda el gusto amargo de que no haya podido venir a la Argentina? ¿Qué reflexión? Porque es una de las cosas que, bueno, que muchos lamentan eh, que no se Y haya sí, podido dar, ¿no? católico sin duda me hubiera encantado eh, lo que hubiera significado la venida de Francisco. Son esas postales que como generación que le toca vivirla, se la graba la retina. Digo, soy de una generación católico y de una generación que tuvo un papa, el primer papa argentino.
y que hubiera venido al país, hubiera sido una movilización social, espiritual, política y- y cultural tan grande, que trasciende la dinámica cotidiana. Muchos uno lo dice, uy, cuánto nos hubiera venido de bien Francisco a la Argentina para... No, eso es el problema nuestro, qué sé yo. Francisco es mucho más grande que los problemas domésticos que podíamos llegar a tener. Y la expectativa del pueblo no estaba puesta en si significa o no un revés al que gobierna de turno o un respaldo, ¿no?, al que gobierna de turno. Lo que hubiera significado la venida de Francisco era un punto, un episodio de esos episodios históricos irrepetibles, Ujú. eh, que quedan grabadas en la memoria popular. Y bueno, eso sí, me hubiera encantado que eso hubiera sucedido. Me hubiera encantado que ese episodio nos hubiera quedado, que lo circunstancial y lo coyuntural no hubiera pesado, digo, pero uno a veces también pierde en dimensión y lo mira en torno a su propia necesidad. ¿Qué hubiera sido? O, somos argentinos y no pudimos tener la visita de nuestro Papa y qué sé yo y qué sé cuánto. Y lo que perdemos de dimensión es la renuncia que hizo Francisco a volver a su patria por el sentido del liderazgo que había asumido. Tal La cual. responsabilidad con su rol como pastor universal que había asumido. Eh, Nadie termina de rumiar cuánto dolor procesaba las entrañas de Francisco de no poder volver a tomar mate acá, en su tierra. ¿No? Digo, él tomaba mate en cada una de sus visitas, manoteaba el mate y tomaba uno. Digo, a algún argentino le alcanzaba siempre en la Plaza San Pedro, le alcanzaba algún mate y aprovechaba y tomaba y compartía el mate con alguien, porque compartir el mate es una de las de nuestras tradiciones, pero no venir a tomarlo en el lugar que elige, en el lugar que le tocó nacer, donde él tiene anclado sus sentimientos, no volver a ver, no volver a pisar la cancha de San Lorenzo, ubicada donde esté ubicada. Eh, Digo, qué sé yo. Sin duda, a uno le hubiera encantado, pero no dejo de perder en dimensión a todo lo que renunció para dejar este legado y que este legado trascendiera y no quedara involucrado en ninguna coyuntura, sino que lo pudiéramos madurar y masticar en la altura que el legado y el pensamiento de Francisco merece. Fer, finalmente hay una nota tuya en Infonativa y en radiográfica.org.ar. Otra semana en la colonia. Hiciste tú un repaso de lo que ocurrió la semana pasada, que no lo podemos naturalizar, Ley. Hacíamos recién un repaso de África contra Traoré en Burkina Faso. Podemos decir, a ver, con la vergüenza de lo que pasa en la Argentina, que nos da cátedra Traoré, Sí, el Ujú. claro. corazón africano, ¿no? Ahora, lo de Besant. Scott Bessent, vos acá, Fer, lo pones como el virrey. Digamos, hay cosas que no podemos dejar de denunciar Claro, y que justamente el Papa nos convoca también a repensar la política argentina, ¿no? claro. Besant, que es además quien está diseñando el acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania, que es un claro también flagelo para los ucranianos, ¿no? Es la entrega total. Bueno, es la misma persona que viene hasta a nuestra patria, evidentemente, bueno, importante, ¿no? Dentro de en la hoja de ruta del saqueo a nivel global, Argentina es uno de esos eslabones. Eh, a mí todavía me sigue, no termino de procesar que la Argentina esté inmerso, en una semana nomás, ¿no? Inmerso en el nuevo acuerdo con el FMI y recibiendo una visita como la de Besen, sin otro sentido que dejar claro el testimonio de que Argentina es de pertenencia geopolítica de Estados Unidos. Como único mensaje, ¿eh? Besen no vino a construir ningún otro mensaje. A quienes digan, no, es un respaldarazo a Milei. Milei es el tonto invitado a la cena de los poderosos, no, es un personaje de ocasión, sus estupideces son tan efímeras como la Es historia. un Bueno, bufón. eh, El Papa también habló en su momento, creo que fue en plena campaña electoral, que él dijo, Mesías hubo uno solo, los demás son payasos de mesianismo. Habla de Milei, eh, claramente. habló de los payasos de la historia. Sí, No lo quiero poner ni en perspectiva, no menos en un día como hoy. No, es un personaje absolutamente menor. despreciable. Sí.
En breve vamos a terminar de ponerlo en el lugar justo de la historia. No, va a quedar ubicado en ese lugar. No merece trascendencia. Pero quienes piensan que Besen vino por la coyuntura electoral, dicen, no, porque ahora empiezan los ritmos electorales. La verdad que es una estupidez. Esto es que la Argentina esté inmersa en un no pensamiento, en la imposibilidad de poder procesar la producción política que está haciendo el imperio en relación a nuestro país, de cómo se está atravesando la frontera de lo imaginable con un protectorado político y económico de la Argentina desatado en Estados Unidos. A mí me parece una tragedia terrible. No lo termino de masticar y, y de procesar. El préstamo del FMI en la Argentina obliga necesariamente a que cualquiera que piense que la Argentina necesita desarrollarse con márgenes de autonomía, no liberar la patria, que la Argentina pueda desarrollarse con márgenes mínimos de autonomía, lo que tiene que hacer es denunciar el empréstito contraído primero por Mauricio Macri y después por Javier Milei y no pagarlo nunca más y romper relaciones diplomáticas con el FMI. Es decir, la relación con Estados Unidos tiene que ser de ruptura, porque es como pensar, vos recién hablabas del proceso del Sahel y del proceso de Burkina Faso, de Traoré es como pensar que un país que se tiene que sacar a su protectorado colonial de encima, lo puede hacer en un diálogo fructífero con la Claro, puede metrópoli. negociar, No, eso tal cual. existe. Y entonces Argentina tiene que madurar esto. Realmente la Argentina ha perdido autonomía. Se, realmente las discusiones que han atravesado a la política en la última semana, en contraste con lo que es de esta semana, le ha pasado a la Argentina, es de una distancia tan abrumadora que lo que sorprende es capaces de poder por lo menos poner la información arriba de la mesa. Y eso es un drama, ¿no? Imaginémonos, solo te voy a nombrar una sola cosa de las que van quedando pendientes y que como la Argentina no discute más política, no se discuten más. El otro día, en esta misma semana también, Miguel Galucho, que es era empleado del Estado hasta el año 2017, empleado del Estado, porque era el presidente de YPF. Y al día siguiente que dejó de ser empleado del Estado, se transformó en petrolero. Y con una empresa que es Vista Oil, Vista Energy, eh, que el otro día anunció que compró el 50% de la participación de una De Petronas. de la- Sí, sí, sí. con la ejecución que tenía Petronas en una de las locaciones de Vaca Muerta, que tenía el 50%, el otro 50% en, de esa cuenca la tenía IP. Y pagó por esa suma 1.300 millones de dólares. Pero ¿a quién se lo pagó los 1.300 millones de dólares? A Petronas. 900 millones en efectivo, el resto con acciones de Vista y otro pagar, y 100 millones a pagar en los próximos años. ¿Y por qué le pagó a Petronas esa suma de dinero? Porque Petronas era concesionario de la explotación de tierra argentina, de energía que produce nuestro país. Con esos 1.300 millones de dólares se hubieran pagado los sueldos de 8 meses acá en la provincia de Neuquén. Pero los vio Petronas nada más, los 1.300 millones de dólares. Los cuenta en el bolsillo una multinacional que lo único que había hecho era quedarse con una concesión. Ese es el nivel de saqueo de la Argentina. Cuando se hablan de inversiones externas es guita que va directamente a los balances de las multinacionales que hoy ejecutan nuestra riqueza. Cuando se hablan de grandes transferencias de suma de dinero que mueve la energía nacional, la mueven los balances de las grandes multinacionales. Y en la Argentina quedan a lo sumo un mínimo tributo, cada vez más chico por influencia del RIGI. Estas cosas que no se discuten, no se discute acá no se discute en términos nacionales, no se discute con la energía y la efervescencia que tendría que tener el saqueo cotidiano de la riqueza que produce nuestro país y ponerlo en esos términos, a mí eh, me parece que es una cosa que tenemos que trabajar porque no alcanza solamente con decir qué cuerno hacemos con la energía nacional, qué hacemos en el próximo gobierno, sino que tenemos que discutir cómo salimos del laberinto Del colonial. laberinto, tal cual. Fer, querido, gracias. Gracias por esta nota. Sé que es un día difícil y ahora lo tenemos a Leo Martín haciendo móvil en el centro porteño porque nuestro pueblo está
saliendo a la Natu- calle. Así que vamos a ver todo lo que es el recuerdo del Papa y también la producción colectiva de todo esto. Abrazo gigante, compañero. Gracias, compañeros. Fernando Gómez, lo pueden leer en Infonativa.